Bienvenidos a Historias Ocultas en las Sombras. Bienvenidos a Historias Ocultas, el lugar donde las historias más escalofriantes cobran vida. Aquí exploramos lo desconocido, los relatos más perturbadores y los misterios que desafían toda lógica. Si eres de los que disfrutan del terror, el suspenso y lo paranormal, entonces estás en el lugar correcto. A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado ver cosas que otros no pueden. Sombras en la oscuridad, figuras que aparecen en los reflejos, voces que susurran en la noche. Son alucinaciones, manifestaciones de otro mundo o simplemente nuestra mente jugando con nosotros. En el video de hoy, te contaré una historia que te hará cuestionar la realidad misma. Se trata de Manuel, un joven que desde niño ha sido testigo de presencias que nadie más puede ver. Lo que comenzó con la visión de una anciana extraña en su escuela, con el tiempo se convirtió en encuentros cada vez más inquietantes. Pero lo peor llegó cuando, ya con 21 años, descubrió un secreto aterrador sobre una persona en la que había confiado ciegamente. ¿Qué harías si descubrieras que alguien con quien hablas todos los días lleva muerto por décadas? Prepárate para una historia llena de misterio, miedo y un final que te dejará con más preguntas que respuestas. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este viaje al mundo de lo inexplicable. Comencemos. Hola, soy Manuel. Vivo en la Ciudad de México. Desde que tengo memoria, he visto cosas que los demás no ven. No sé si es un don, una maldición o simplemente mi mente jugándome una broma cruel. Lo que sí sé es que esto ha estado conmigo toda mi vida. Cuando era niño, en la primaria, me pasaba algo muy extraño. Había una anciana que todas las mañanas barría el patio de la escuela. Su nariz era diferente. No sé cómo explicarlo. Tenía forma de tornillo, como si la piel se enroscara sobre sí misma. Sus ojos eran hundidos y su ropa, aunque parecía vieja, siempre estaba impecable. A veces la veía mover los labios, pero no salía ningún sonido. Lo raro es que ninguno de mis compañeros la veía. Un día, le pregunté a mi maestra por ella. ¿Quién es la viejita que barre el patio? Mi maestra me miró confundida. No hay ninguna viejita, Manuel. Los únicos encargados de la limpieza son los conserjes, y ninguno es una señora mayor. Insistí, describí su aspecto, su nariz extraña, su ropa. Pero la maestra me miró con esa expresión de lástima que después reconocí en más personas. Desde ese día, entendí que lo que yo veía no era normal. Pero eso fue solo el comienzo. Conforme fui creciendo, las cosas empeoraron. A veces veía sombras moverse en mi habitación cuando todos en casa dormían. Otras veces escuchaba voces susurrando mi nombre. Recuerdo una vez, cuando tenía 12 años, que desperté en la madrugada porque sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos y ahí, en la esquina de mi habitación, estaba un hombre alto y delgado, con la piel tan blanca que casi brillaba en la oscuridad. No tenía ojos, solo dos cuencas negras que parecían pozos sin fondo. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, y aunque quise gritar, mi voz no salía. Solo pude ver cómo esa figura se acercaba lentamente a mi cama. Cuando estuvo a unos centímetros de mi rostro, susurró algo en un idioma que no entendí. De repente, sentí que algo jalaba mis pies con fuerza. Cerré los ojos con miedo, y cuando los volví a abrir, la figura ya no estaba. A la mañana siguiente, le conté a mi mamá lo que había pasado. Fue solo una pesadilla, Manuel, me dijo con una sonrisa nerviosa. Pero su mirada decía otra cosa. Después de esa noche, las apariciones fueron más frecuentes. Cuando tenía 16 años, un día entré al baño de mi casa y mientras me lavaba la cara, levanté la mirada hacia el espejo. Lo que vi me dejó helado. Detrás de mí, reflejado en el cristal, había un niño.
pero no era yo. Su piel estaba grisácea y tenía ojeras profundas. Me miraba fijamente con una expresión de tristeza. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Miré de nuevo el espejo, y ahí seguía. Lo peor fue cuando el niño abrió la boca y murmuró algo que no pude entender. Luego, su imagen se desvaneció lentamente hasta que solo quedó mi reflejo. Desde ese día, cada vez que pasaba frente a un espejo, tenía miedo de ver algo que no debía estar ahí. Con el tiempo, aprendí a vivir con lo que veía. No podía explicarlo, no podía evitarlo, pero sí podía ignorarlo, o al menos intentarlo. A mis 21 años, ya no hablaba con nadie sobre lo que me pasaba. De niño, cada vez que mencionaba que veía algo que los demás no podían ver, mi madre me miraba con preocupación y me decía que eran imaginaciones mías. Mis amigos se reían o simplemente evitaban el tema. Y con el tiempo, aprendí a callar. Pero eso no significaba que las apariciones hubieran desaparecido. Seguían ahí, en las esquinas de mi visión, en los reflejos de los espejos, en los pasillos oscuros cuando todos dormían. Había aprendido a no reaccionar, a no demostrar miedo, porque si había algo que había descubierto con los años, era que esas cosas parecían alimentarse del miedo. Por eso empecé a correr. Todas las tardes, después de la universidad, me ponía mis audífonos y salía a correr al parque que estaba cerca de mi casa. Era un espacio amplio, con árboles altos y una pista rodeada de bancas donde la gente se sentaba a leer, a platicar o simplemente a descansar. Para mí, ese parque se convirtió en mi escape. El correr me ayudaba a despejar la mente, a no pensar en lo que veía. Mientras mis pies golpeaban el suelo y mi respiración se aceleraba, me sentía libre. Fue en ese parque donde conocí al viejo. Siempre estaba ahí, sentado en la misma banca. Al principio, no le presté atención. Había muchos ancianos que iban a pasar el tiempo en el parque, pero este tenía algo diferente. Siempre vestía con la misma ropa, una camisa blanca de manga larga, un pantalón oscuro y un sombrero viejo. Apoyaba sus manos sobre un bastón de madera, pero nunca lo usaba para caminar. Solo estaba ahí, observando a la gente con una sonrisa tranquila. El primer día que cruzamos miradas, me saludó con un leve movimiento de cabeza. «Buenas tardes, muchacho», dijo con voz rasposa. Me sorprendió un poco, pero respondí con un simple «buenas tardes» antes de seguir corriendo. Los días pasaron, y cada vez que pasaba por su banca, el viejo me saludaba. No hablaba mucho, solo una o dos palabras. Hasta que un día, después de terminar mi rutina de ejercicio, me senté en una banca cercana a la suya para tomar aire. «¿Te gusta correr, dijo de repente. Me sorprendió que me hablara, pero asentí. «Sí, me ayuda a despejar la mente». El viejo sonrió y asintió lentamente. «A veces la cabeza es un lugar más ruidoso que el mundo exterior». No supe qué responder. Había algo en su tono de voz que me hizo sentir cómodo, como si me hablara alguien que realmente entendía lo que decía. Desde ese día, empecé a sentarme a su lado después de correr. Al principio, nuestras conversaciones eran cortas, triviales. Me preguntaba por la universidad, si tenía trabajo, si tenía novia. Cosas normales. Pero poco a poco, comencé a contarle más. No sé por qué, pero confiaba en él. Había algo en su presencia que me hacía sentir en paz. Le conté de mis problemas, de las presiones de la universidad, de los días en los que me sentía perdido. Él siempre escuchaba con atención, sin interrumpir. Y cuando hablaba, sus palabras siempre tenían un peso especial, como si cada consejo estuviera hecho exactamente para mí. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lo que necesitamos aprender, me dijo un día, mientras miraba el cielo. A veces, las respuestas que buscamos están justo frente a nosotros, pero no sabemos cómo verlas.
Hubo un momento en el que sentí que podía contarle cualquier cosa, incluso lo que me había atormentado toda mi vida. Una tarde, después de una de mis peores semanas, me senté junto a él y suspiré. ¿Alguna vez has sentido que el mundo no es real?, le pregunté. El viejo me miró con interés. ¿A qué te refieres, muchacho? Dudé un momento, pero luego me decidí. Desde niño, veo cosas que nadie más ve. Personas, sombras, cosas que no deberían estar ahí. Esperé que se riera o que me dijera que estaba loco, pero solo asintió lentamente. Debe ser difícil, dijo en voz baja. Lo miré sorprendido. ¿Usted me cree? El viejo sonrió. He vivido lo suficiente para saber que el mundo es más grande de lo que creemos. A veces hay cosas que no entendemos, pero eso no significa que no sean reales. Sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en años. Alivio. Desde ese día, cada tarde, después de correr, me sentaba con él y hablábamos. Me daba consejos, me hacía preguntas que me hacían pensar. No sabía quién era, pero se convirtió en alguien importante para mí. Un día le pregunté su nombre. No tiene importancia, muchacho, dijo con una sonrisa. Lo que importa es lo que aprendemos de las personas, no cómo se llaman. No insistí. Al fin y al cabo, el nombre no cambiaba lo que significaba para mí. Las semanas pasaron y cada día esperaba con ansias nuestra conversación. Se había convertido en parte de mi rutina, en algo que me daba tranquilidad, hasta que todo cambió. Una tarde, después de la universidad, fui al parque como siempre. Corrí mis vueltas, sintiendo el viento en mi rostro, y luego fui a buscar al viejo. Pero su banca estaba vacía. Me pareció extraño. Nunca faltaba. Regresé al día siguiente, pero tampoco estaba. Y al siguiente. Y al siguiente. Pasaron semanas y no volvió a aparecer. Me preocupé. ¿Le habría pasado algo? ¿Estaría enfermo? No sabía dónde vivía, no sabía su nombre, no tenía forma de encontrarlo. Y luego llegó el día en que descubrí la verdad. Un día fui a visitar a mi mamá. Mientras hablábamos, ella sacó un viejo álbum de fotos familiares. Lo hojeamos juntos, recordando a familiares que habían partido hace tiempo. De repente, pasé una página y mi corazón se detuvo. Ahí estaba él, el señor del parque. Mi mamá notó que mi rostro palideció. ¿Qué pasa, hijo? Este señor, lo conozco. Ella frunció el ceño. Eso es imposible, Manuel. Él murió hace más de 40 años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo se llama?, pregunté con un hilo de voz. Era tu bisabuelo, me dijo mi mamá, señalando la foto. Mi abuelo. Me quedé en silencio. Todo mi cuerpo se estremeció. Mamá, yo lo veo todos los días en el parque. Ella me miró con incredulidad. No digas tonterías, Manuel. Desde niño dices que ves cosas raras, pero eso no puede ser cierto. Esa noche no pude dormir. Si lo que mi mamá decía era cierto, significaba que había estado hablando con el espíritu de mi bisabuelo todo este tiempo. Pero, ¿por qué se apareció ante mí? ¿Por qué solo yo podía verlo? Al día siguiente fui al parque con la esperanza de encontrarlo y preguntarle directamente, pero no estaba. Volví durante varios días, pero nunca regresó. Era como si, ahora que sabía la verdad, él hubiera desaparecido para siempre. Desde entonces, mi mente no ha tenido descanso. Toda mi vida he visto cosas que los demás no ven. ¿Estoy loco? ¿Es algún tipo de don? ¿O algo más me está esperando en las sombras? Lo único que sé es que necesito respuestas. Y aquí es donde ustedes entran. Si alguien conoce a alguien que sepa de espiritismo o pueda explicarme qué me está pasando, por favor, déjenmelo en los comentarios, porque ya no sé qué es real y qué no. Y así llegamos al final de este inquietante viaje por el terror.
Esperamos que hayas disfrutado de cada momento escalofriante y que tus nervios estén a flor de piel. No olvides dejar tu like si te atreviste a acompañarnos, suscribirte para más historias que helarán tu sangre y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y recuerda, las sombras siempre acechan. Buenas noches.